¿Qué tal amigos? Si ustedes han estado al corriente con las noticias últimamente y básicamente desde hace muchos años, saben que el conflicto del racismo en los Estados Unidos es realmente un tema muy debatido, muy discutido. Y estaba pensando en cómo ayudar desde mi trinchera con este canal para ofrecer un panorama más amplio sobre este tema. Y dije, bueno, pues el cine siempre ha sido también un material de información, más allá de entretenimiento o negocio, pues también el cine funciona completamente como una fuente documental también. Sé que en esta ocasión les traigo 5 películas base, realmente son más de 5 porque vamos a hablar de distintas películas, pero 5 películas base, 5 películas esenciales para comprender el tema del racismo en los Estados Unidos. Vamos a darle con estas 5 películas. Buenos días, tardes o noches, bellos seres humanos. Yo soy Rafa Salinas y hoy vamos a hablar de 5 películas sobre el racismo. Me puse a pensar cómo abordarlo de manera que fuera muy bien explicado, muy contenido. Hay muchísimas películas que retratan el racismo, pero realmente siento que hay algunas que son más indispensables que otras y otras que se pueden abordar de manera más general y algunas son sobre temas más específicos. Así que voy a abordar distintos momentos de la historia y distintos temas y pues vamos desde atrás. Desde la esclavitud. La primera película que tenemos es una película de ficción, sí, pero que está basada en las memorias de una persona real. Esta película es 12 Years a Slave. La película que le consiguió el Oscar a Steve McQueen, no Steve McQueen, Steve McQueen, en el año 2013. Que trata sobre la historia real de Solomon Northup, que literalmente, como lo dice la película, fue esclavo durante 12 años. Esta película es muy cruda, muy violenta, muy realista y según los historiadores bastante certera en su representación de lo que era la esclavitud. Realmente una mirada muy dura, muy pesada. En momentos la película se vuelve difícil de ver, pero pues es necesaria para comprender realmente cómo era en esos momentos. Además de estar magistralmente dirigida y hecha, realmente es una película con muchísima calidad cinematográfica. Y pues creo que sí, definitivamente la película más completa sobre la esclavitud que tenemos hasta este momento. Después de esto tenemos la Guerra Civil Estadounidense que dio como resultado la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos que, como lo veremos después, técnicamente no sirvió de mucho. Una película muy importante no solamente porque retrata esta guerra, sino porque tiene una importancia cultural e histórica bastante impresionante. Es Birth of a Nation. Ahora, esta es una película completamente controversial porque es una película racista. Pues si tenemos que entender el racismo, y no solamente el racismo, cualquier tema, siempre he sido de la idea de que si quieres ser partidario de algo, realmente te tienes que empapar de ambos puntos de vista. Entonces, en este caso tenemos una película que forma parte de la historia del cine y básicamente fue uno de los primeros blockbusters de la historia del cine. Esta película del año 1915, dirigida por D.W. Griffith, es realmente una épica de 3 horas de duración que nos muestra el conflicto de la guerra civil estadounidense, pero mostrado desde un punto de vista pues racista y que simpatiza con los intereses del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan básicamente resurgió gracias a esta película. Es importante porque técnicamente es una maravilla, técnicamente fue una de las primeras películas que empezó a utilizar ciertos elementos que serían retomados después en la historia del cine y básicamente pues es difícil decirlo, pero el cine es lo que es hoy en día en parte gracias a esta película. Lo que realmente ofrece The Birth of a Nation como historia es un panorama un poco asqueroso porque es completamente partidaria de la idea de que la comunidad afroamericana es un peligro, son puros criminales, retrata a esta comunidad como lo peor de lo peor y retrata al Ku Klux Klan y a sus integrantes como los verdaderos héroes de esta historia. Entonces también para entender el daño que le hizo esta película a la comunidad afroamericana y a la sociedad estadounidense en general después, pues es necesario verla, es necesario como que entender el por qué, es necesario entender por qué esta película fue tan importante para los supremacistas blancos de Estados Unidos. Y pues además por cultura cinematográfica también sería bueno verla. Esto es The Birth of a Nation, que va a ser referenciada en otras películas que vamos a retomar en esta lista. La siguiente película es 13th. Este es un documental de Netflix del año 2016 que básicamente abarca todo. Abarca desde la esclavitud, pasando por la guerra civil, la segregación, los retos que tuvieron los líderes afroamericanos en sus luchas, en sus distintas luchas, por ejemplo Martin Luther King, Angela Davis, las Panteras Negras. Y también demuestra de una manera muy clara cómo el tema racial no solamente es un tema social, sino que también se convierte en un tema político, de organizaciones, de intereses económicos, y cómo se utilizó el crimen, las drogas y las prisiones como una justificación para utilizar la brutalidad policial y meter a un montón de personas afroamericanas a las cárceles, más o
menos desde los años 70 hasta la actualidad. Realmente la película aporta muchísimo contexto histórico, no solamente del tema racial, sino de cómo es la sociedad estadounidense. Y pues realmente si yo tuviera que recomendarte solamente una película que fuera como básica y con la que pudieras ampliar tu panorama al 100%, esta sería esta película. Realmente está muy bien realizada. La siguiente película que tenemos es Do the Right Thing, tal vez la película más importante del cineasta Spike Lee. Spike Lee es un maestro y tiene otras películas que son realmente muy buenas, pero vamos a hablar de esta en particular porque realmente fue un parteaguas. Esta película es del año 1989 y ofrece un panorama que no solamente muestra la parte de la comunidad afroamericana, sino que también muestra parte de los blancos, de los latinos, de los asiáticos, todas estas comunidades que tienen que convivir en distintos barrios de los Estados Unidos. Esta película se concentra en un momento de tensión, obviamente es ficticia, pero pues tiene mucho de la realidad, en un momento de tensión, en unos días muy calurosos en un barrio de Nueva York. Así que ofrece un panorama también bastante certero, bastante amplio de cómo es que piensan distintas personas, cómo es que piensan los negros, los blancos, los latinos, los asiáticos, cómo técnicamente pueden convivir, pero siempre va a haber una especie de racismo implícito en medio. Y pues realmente es una película muy entretenida, muy buena, construida de una manera excelente y que tiene uno de los mejores clímax en la filmografía de Spike Lee. Así que recomendadísima, Do the Right Thing. Y pues la última película que tenemos es I Am Not Your Negro. Es otro documental que técnicamente también retoma parte de la vida de los activistas más importantes en los años 60, 70, que también se basa en un manuscrito sin terminar del novelista estadounidense afroamericano James Baldwin. Este documental aporta una visión genuina sobre el racismo en Estados Unidos contada a través de las vidas y posteriores asesinatos de 3 amigos íntimos del autor, Martin Luther King Jr., Medgar Evers y Malcolm X. Además está narrada por Samuel L. Jackson, que nada más por esto ya se convierte en un gran plus. Fuera de esto, pues hay otras películas que quisiera recomendar, que no quisiera ahondar tanto en ellas porque siento que ya son como más secundarias. Realmente estas 5 películas siento que sí te pueden dar un panorama muy amplio de lo que es el racismo en los Estados Unidos. Si ves una de estas películas, pues ya vas a tener un poco más de conocimiento sobre este tema. Obviamente, pues solo podemos participar desde la empatía, pero bueno, otras películas que retraten brutalidad policial, que es uno de los temas más relevantes actualmente, te las voy a presentar. Son When They See Us, esta es una miniserie técnicamente, pero es muy buena. The Hate You Give, esta es una película de ficción, pero está basada en una novela que se basa obviamente en la realidad. También es bastante buena y pues es una mirada un poco más adolescente, digamos. Detroit, también basada en una historia real. Fruitvale Station, también basada en una historia real y protagonizada por Michael B. Jordan en una gran actuación, además de retratar uno de los casos más sonados de brutalidad policial en los últimos años. Y una recomendación personal, esta película no es tan conocida, pero es Blindspotting. Blindspotting es una película muy buena, es una película independiente y que tiene también un clímax bastante diferente, pero muy interesante. Y además, si te interesa un poco de la vida de 2 grandes líderes afroamericanos, pues son las películas de Selma, que se basa un poco en la vida de Martin Luther King y una de las marchas más importantes de este movimiento, y Malcolm X, también dirigida por Spike Lee. También puedes ver Black Klansman, otra película que salió el año pasado, que también es de Spike Lee. Así que bueno, hay muchísimas películas más, pero pues realmente creo que con estas ya puedes tener un panorama muy amplio. Este es un tema muy delicado, es un tema muy de análisis, sentido común y casi la lógica nos lleva a decir que pues no hay que ser racistas. El antirracismo es el camino correcto y es el lado correcto de la historia. Muchas veces es un poco difícil romper con ciertos paradigmas y entender el porqué de las cosas. Pero realmente creo que con estas películas vas a estar un paso más adelante para tener esta conciencia más pura. Y pues ya sé que también aquí en Latinoamérica y en básicamente cualquier lugar en el que vivamos, pues se vive racismo, se vive xenofobia, pero pues podemos empezar por aquí y ya partir como un espejo hacia nuestra propia realidad. Y desafortunadamente aquí en México no hay tantas películas que retraten el racismo en este propio país. Así que ya después nos tocará hablar de esto, pero pues este es un tema relevante en este momento, así que pues me gustaría aportar un poco desde mi trinchera, como les digo. ¿Qué otras películas puedes recomendar tú que tú dirías son indispensables en el conocimiento de este tema? Déjamelo abajo en la caja de comentarios, yo con gusto te voy a leer. Si el video te gustó, te agradecería mucho que le dieras like y lo compartieras con tus amigos para que conozcan más sobre este tema. Te puedes suscribir dándole clic aquí, le puedes dar clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba un nuevo video y pues bueno, estas son mis redes sociales para que podamos interactuar afuera de YouTube. Y pues bueno, ya te la sabes, yo soy Rafa Salinas y yo me despido.